Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 29 de junio del 2020. En esta sesión vamos a eh, comentar sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial e iniciamos el tema que probablemente es el más importante de nuestro curso. Así que les pido, por favor, presten mucha atención a la información que se va a dar en esta clase y a partir de esta clase, porque el tema de la Segunda Guerra Mundial es, sin lugar a dudas, el tema más importante de este curso y quien no domina este tema, pues lamentablemente no puede acreditar la materia. Bien, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar diciendo que la Segunda Guerra Mundial es el conflicto armado más mortífero de la historia de la humanidad. En definitiva, es el conflicto más mortífero. Y por supuesto que para nosotros tiene que ser de especial y capital importancia comprender este proceso histórico. Debido, debido en gran medida a que comprender el presente solamente se puede hacer a través de comprender el proceso de la Segunda Guerra Mundial y los sucesos que proceden posteriormente. La clase anterior hablábamos sobre la crisis que se desarrolla en el mundo en 1929 y tocábamos muy veladamente los movimientos nacionalistas que se dan en la década del 30. Es importante comprender que los movimientos nacionalistas que suceden en la década del 30 no son algo aleatorio, no es algo que haya surgido exclusivamente porque a alguien se le ocurrió, sino que son más bien la consecuencia de una serie de procesos que se dan en el siglo XX, en la década del 20, y principalmente por la crisis económica que se sufre a finales de la década del 20 y a principios de la década de 1930. Así las cosas, en 1933 asume el liderazgo de Alemania un sujeto llamado Adolf Hitler, del que hemos venido hablando eh, en las sesiones anteriores. Pero ¿quién era Hitler? ¿Quién era Hitler y por qué asume un gobierno en el año de 1933? Pues Hitler había nacido en Braunau am Inn el 20 de abril de 1889 en Austria. Hitler no era alemán de nacimiento, era austriaco. Austria y Alemania comparten el mismo idioma, comparten costumbres más o menos parecidas y incluso las poblaciones tienen un roce muy interesante. Y entonces, bueno, Hitler cuando, cuando es joven se identifica más como alemán que como austriaco. E inclusive él menciona la necesidad que tiene pues Alemania y Austria de unificarse, de tener un solo territorio para esta nación que él concibe como la nación alemana, la nación germana, que es, pues en su punto de vista, la única creadora de la cultura a nivel mundial. Esto debe tomarse con muchas pinzas. Ya lo comentábamos la clase pasada, hablábamos un poco
que Mein Kampf, el libro que escribe Hitler, Mi lucha, está prohibido en muchos países. Y este texto, que aquí en México se puede conseguir con relativa facilidad, aparte de la enorme cantidad de propaganda que tiene, Mi lucha de Adolf Hitler contiene una serie de declaraciones políticas que le resultaron muy interesantes al pueblo alemán en la década del 30. Particularmente el hecho de que que Alemania tenía que ser quien dominase el mundo, pero más que nada el hecho de que el Tratado de Versalles había sido especialmente perverso para con las naciones de Alemania. Dice Hobsbawm que el Tratado de Versalles, como nosotros lo mencionamos, pues es en realidad una serie de tratados, eso es muy importante comprender, pero que particularmente el Tratado de Versalles es el que pone fin a la guerra con Alemania, y que este tratado es quizá la causa más obvia del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo a Williamson Murray y Alan R. Millett, ellos mencionan en un texto que se llama La guerra que había que ganar, decían que desde el momento mismo en que se firma la paz en Versalles en 1919, se comienza a gestar lo que será la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es en realidad una paz de 20 años. En realidad el Tratado de Versalles no está limando las asperezas entre Alemania y Francia e Inglaterra. Lo que está haciendo incluso es agravarlas, porque a través de ese tratado se obliga a Alemania a cumplir con una serie de condiciones, particularmente que el pago de una serie de indemnizaciones a los países vencedores, principalmente Francia. Entonces, claro, Hitler tiene la intención de anular el Tratado de Versalles. Desde el principio de su programa político, él plantea la anulación del Tratado de Versalles y revertir sus efectos. Entonces es claro que va a tener intereses contrarios a los que plantean las otras potencias. También mencionar que esto constituye la capitalización de todos y cada uno de los intereses que dentro de Alemania existían a favor de eliminar ese Tratado de Versalles. El pueblo alemán estaba realmente molesto por la situación, y después de la crisis de 1929 fue cada vez más evidente que en Alemania esas condiciones no se hubieran dado si no se hubiese suscrito el Tratado de Versalles. Entonces, pues la culpa que que se le atribuía al Tratado de Versalles, pues en gran medida era fundada. El pueblo alemán estaba deseoso realmente de revertir esta situación. Y bueno, pues en el año de 1933, Adolf Hitler es electo de forma democrática como canciller de Alemania. Esto es muy importante porque en el momento en el que él asume el gobierno en Alemania, pues va a destruir a todos sus rivales políticos, los va a destruir en la mayor medida posible. Y en Italia ya existe un régimen nacionalista, un régimen fascista, y en el mundo empiezan a surgir estos movimientos de ultraderecha, fascistas, nacionalistas, que lo que pretenden es tomar el control del poder público con estas ideas de nacionalismo.
¿sí? Pues bien, eh, Hitler asume el poder y en 1933 comienza lo que nosotros vamos a denominar la Alemania nazi o el Tercer Reich. Hitler no solamente es electo canciller de Alemania, sino que al deshacerse también de quien era presidente, combina en su persona los cargos de presidente de Alemania y canciller para ocupar el cargo de Führer. Este título que se quedó hasta su muerte, que era el Führer de la Alemania nazi. El programa de Hitler fue bastante interesante. Su intención primigenia fue comenzar a violar el Tratado de Versalles. ¿Cómo? Creando un ejército más grande de los 100.000 hombres que se le permitían. Comienza a crearse este ejército que además el propio Hitler ya tenía fuerzas a su favor, las los llamadas camisas pardas o camisas negras ya, ya estaban conformados y comienzan a conformarse desde, vamos, desde muy jóvenes, desde muy temprana edad, comienza a reclutarse a los niños para que participen en las juventudes hitlerianas. Eh, Mucho se dijo por ahí cuando fue electo como Papa Joseph Ratzinger en el 2005, salió o se dijo que salía a la luz que él había sido parte de las juventudes hitlerianas. Lo cierto es que, bueno, en Alemania todos los niños tenían que formar parte obligatoriamente de las juventudes hitlerianas. Era algo bastante común en, en un país como Alemania, que se obligara a que los niños participaran activamente en la guerra, participaran activamente en el ejército. Y desde jóvenes hasta de edad madura se reclutaba a todos. Esto es muy interesante porque Hitler entonces tiene un ejército grande, numeroso, que además son personas que están convencidas en gran medida de lo que están haciendo. Están convencidas de que eh, Hitler representa la mejor opción porque el gobierno de la República de Weimar no había podido eh, pues paliar o eliminar los efectos de la crisis económica de 1929. Hitler comienza a crear entonces su ejército entre 1933 y 1939, inclusive acepta de muy buena gana celebrar los Juegos Olímpicos de verano en 1936. De hecho, los últimos Juegos Olímpicos que se celebraron antes de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Berlín en 1936 se celebran inaugurados por el propio Hitler como una muestra de superioridad. Pretendía Hitler en gran medida mostrar superioridad frente a el mundo, tener la capacidad de organizar un evento de esa magnitud como son los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues Hitler comienza, reiteró, a violar el Tratado de Versalles. Crea su fuerza aérea, empieza a crear fuerzas marítimas y estas violaciones al Tratado de Versalles se ven eh, contrarrestadas o más bien corroboradas por una política de apaciguamiento entre el gobierno de Inglaterra, el gobierno de los Estados Unidos y el de Francia. Eh, Inglaterra asume una postura de apaciguamiento, una política de tratar de evitar que una guerra pueda estallar nuevamente, que una guerra de las proporciones que había tenido la Primera Guerra Mundial se pueda volver a desatar. Y entonces cuando llega a la Sociedad de las Naciones esta situación de que pues
Hitler está violando el Tratado de Versalles, pues lo que hará la Sociedad de las Naciones y lo que harán los países vencedores es pues no hacer nada. Tratar de apaciguar a Hitler, tratar de pedirle por la buena que no viole el Tratado de Versalles y también inclusive en la Sociedad de las Naciones se da esta discusión y tanto Estados Unidos como Inglaterra asumen la postura de que Alemania tiene que tener un ejército porque tiene que poderse defender ante una eventualidad. Esto muy importante porque generará en la comunidad internacional una serie de rispideces, una serie de problemas dentro de la propia comunidad internacional y creo que el problema más serio que se está presentando en ese momento es que Hitler está intentando hacerse cada vez más con el poder, está violando el Tratado de Versalles, que era como que el pacto de paz en ese momento, y bueno, esta fue una fórmula para el desastre. Hitler en 1938 toma lo que es Austria, ingresan sus tropas a Austria y hacen un referéndum y establecen que los austriacos quieren ser alemanes y se anexiona Austria. Este proceso fue muy condenado a nivel global, pero paradójicamente el único país que protestó ante la Sociedad de las Naciones por este suceso fue México. México fue el único país que protestó ante la Sociedad de las Naciones por este suceso. El gobierno mexicano, encabezado entonces por Lázaro Cárdenas, eh, protesta enérgicamente contra ese, contra ese suceso en el año de 1938. Y bueno, en 1939 esta política de apaciguamiento cada vez está siendo menos efectiva. Lo que sucede es que Hitler está tratando de estirar la liga a ver hasta qué punto se rompe esta liga. Cada vez que sucede una protesta diplomática contra Hitler, pues Hitler simplemente la ignora y cuando los países aliados pretenden pedirle que le pare, pues Hitler les dice sí, sí le voy a parar y de todos modos sigue haciendo pues lo que hace, ¿no? Violar el Tratado de Versalles. Lo mismo sucede cuando en 1939 en Checoslovaquia Hitler se da cuenta de que hay un pedazo de territorio checoslovaco que es de mayoría alemana, los llamados Sudetes, y exige que ese pedazo de tierra se le reintegre a Alemania. Y bueno, este conflicto territorial va a provocar que se reúnan los representantes de Inglaterra, Francia y Alemania para acordar que pues que sí, que esto se le regresa a Alemania, pero que Alemania ya no va a tener más conquistas territoriales. Hitler firma que no va a invadir nuevos países y que por lo tanto sus conquistas territoriales han terminado. Pues bueno, Hitler promete ya no invadir nuevos países, pero el 1 de septiembre de 1939, 1 millón de tropas efectivas entran a Polonia. Interesante porque el primer país que invade Hitler dentro de la guerra es Polonia,
la causa de la Segunda Guerra Mundial, la causa directa, es precisamente la invasión a Polonia en septiembre de 1939, pero esto no podría haber ocurrido sin el pacto Ribbentrop-Molotov que se da meses antes entre el gobierno ruso y el gobierno alemán. La Unión Soviética de Stalin acaba apenas de terminar con un proceso muy sangriento de guerra civil y suscribe Stalin un pacto con Hitler. Stalin era prácticamente un sanguinario que había asumido el poder a partir de la muerte de Lenin en 1924 y apenas después de 10 años apenas estaba empezando a tener estabilidad dentro de su gobierno soviético y pues esto era un verdadero problema si se avecinaba un conflicto, como casi era seguro que habría un conflicto, una guerra en Europa. Entonces Hitler eh, ve la oportunidad de suscribir un pacto con Stalin. Quizá la única persona a la que Hitler realmente le teme es a Stalin. Y no son aliados propiamente dichos. De hecho, sus ideologías son muy distintas y van a chocar en algún momento. Pero lo lógico es que si los países vencedores de la Primera Guerra Mundial probablemente van a entrar en conflicto con Alemania, lo más seguro será evitar el conflicto con Alemania y evitar el conflicto con aquellos. Entonces, pues se suscribe este pacto Ribbentrop-Molotov, el llamado pacto de no agresión entre Stalin y Hitler en agosto de 1939, y esto permite a Hitler tener carta abierta para invadir Polonia. ¿Por qué? Si ustedes se pueden fijar en un mapa de Europa, Polonia estaba justo en el punto de la frontera entre Alemania y la Unión Soviética, lo cual, por un lado, le iba a permitir a Hitler tener una frontera común con la Unión Soviética y por el otro lado, si invadía Polonia sin antes avisar de esta situación a la Unión Soviética, pues eso, por supuesto, que podría encender las alarmas dentro de la Unión Soviética y generar una guerra con la Unión Soviética. Así entonces, con carta abierta, Hitler el 1 de septiembre comienza la invasión de Polonia y es ahí donde llega la gota que derrama el vaso. Definitivamente ahí es donde la gota derrama el vaso, porque los gobiernos de Inglaterra y de Francia ya no pueden ignorar más esta situación. Y entonces el día 3 de septiembre le ponen un ultimátum al gobierno alemán indicando que de no retirar sus tropas de Polonia a las 11 de la mañana, pues habrán de declararle la guerra. En palabras del primer ministro británico Neville Chamberlain, dice, esta mañana el gobierno británico ha enviado una nota al gobierno alemán indicándole que si a las 11 de la mañana no tenemos garantías de que van a retirar las tropas de Polonia, Inglaterra estará en guerra con Alemania. Y dadas las 11 de la mañana, pues se ve en la necesidad de declarar que a partir del 1 de septiembre existe un estado de guerra entre ambas naciones. Alemania nunca le declaró la guerra a Polonia, lo hizo sin previa declaración de guerra y lo hizo con una fórmula
de guerra bastante novedosa para el momento, que era la llamada Blitzkrieg o guerra relámpago. Y bueno, la fórmula en la cual Alemania invade Polonia es de tal magnitud que en cuestión de 30 días tienen ocupada Polonia. En tanto que Hitler tiene tanques, pues Polonia mueve sus tropas en carretas. Entonces esto obviamente es una desproporción enorme, pero además la llamada guerra relámpago, que implicaba una serie de bombardeos sobre las principales ciudades y luego la ocupación rápida, efectiva de toda la ciudad en cuestión de horas. Vamos, eh, la guerra relámpago con toda seguridad es el elemento sorpresa que tiene Hitler en este momento, porque abandona completamente las prácticas de guerra que se tenían en la Primera Guerra Mundial. Es muy importante entender, y para siguientes sesiones tiene que quedar claro, que Hitler nunca deja de luchar la Primera Guerra Mundial y encuentra mejores y nuevas formas de pues desarrollar esta guerra. Pues claro, la guerra termina estallando en septiembre de 1939. Bien, la sesión próxima vamos a platicar sobre el desarrollo de la primera parte de la guerra. Cómo es que de 1939 a 1941 la guerra se desarrolla de una manera alarmante. Con toda seguridad, lo que veremos en la sesión próxima es pues está dedicado prácticamente a cómo Alemania se hace con toda Europa, y por eso es muy importante que tomen nota de las batallas y de la información que se va dando, porque a la hora de los exámenes, por supuesto que todo esto quedará patente, o sea, se les va a preguntar esto en el examen. Por favor, para que se preparen, porque ya tendremos dentro de un par de semanas, tendremos nuevamente el examen del segundo parcial. Bien, hasta aquí voy a dejar el tema. Cualquier duda, comentario, me lo pueden hacer llegar a través de comentarios o a través de la plataforma de Google Classroom. Muchas gracias, que tengan un excelente día.